Bien, estamos de vuelta y estamos acá con Nancy. Vamos a compartir una charla con Marcos Martínez, que lo estoy viendo del otro lado, para conversar sobre su película Sueños, que se pregunta cómo es dormir y soñar en la calle. Es un documental, un retrato coral que se presenta a sí misma como el mundo onírico de las personas que viven en situación de calle. Así que bueno, primero que nada te damos la bienvenida. Acá Vicky y Nancy te saludamos, Marcos. Hola, ¿qué tal, Vicky? Hola, Nancy, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, arranco yo a preguntar entonces, Vicky. Hoy comienza Nancy. Bueno, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar primero que nada, nos resultó muy interesante justamente esta premisa de la idea del mundo onírico y que sea qué sueñan o algún sueño el hilo conductor, ¿no?, entre estos distintos protagonistas en este relato coral, y queríamos preguntarte cómo surgió esta idea de ir por ese lado. Sí, el punto de partida, como yendo a los primeros pasos de la película, de las motivaciones, tuvo que ver con una nota periodística que había leído sobre las cárceles, las vidas en las cárceles, y un preso decía como una máxima carcelaria que era: nunca despiertes a un preso cuando está durmiendo, porque es el único momento que está libre. Y me quedó resonando esa idea del sueño como un espacio sagrado y un espacio de libertad, de fuga, para salir de la realidad. Y con esa frase rebotando, y una ciudad de Buenos Aires en 2017, lleno de, cada vez con más personas durmiendo en la calle, y que, digamos, como asimilando e incorporando en nuestra vida cotidiana, me empecé a preguntar, no solo, por supuesto, por todos los derechos vulnerados que alguien tiene cuando está en esa situación, sino también sobre la pérdida de la privacidad, ¿no? Vivir en la mirada de todos, que a veces es una mirada amenazante, a veces es de ignorancia, a veces solo de observar. Y ahí me empecé a preguntar cómo era dormir en la intemperie y sin esa intimidad, y si entre todo lo que habían perdido esa posibilidad de llegar a soñar, a un sueño, ¿no? Pensando el sueño como algo que es una posibilidad que todos tenemos y siempre más o menos como que nos une, ¿no? Entonces ese fue el puntapié inicial, y arranqué ahí como un trabajo de investigación, de salir a recorridos con distintos organismos o asociaciones o entidades que trabajan en la calle poniendo el cuerpo con esta problemática, y empecé a entrevistar y charlar, y bueno, ahí se abrieron nuevas preguntas y un nuevo mundo para lo que después fue la película. Marcos, ¿cómo es acercarte a las personas que están en situación de calle para hacerlas formar parte del relato, digamos, poner la cámara ahí justamente? ¿Es hostil? ¿Es difícil? ¿Con qué te encontraste cuando empezaste a proponer la idea de la película a los sujetos en cuestión? Sí, fue muy importante este apoyo, acompañamiento de las asociaciones, entidades que yo digo que trabajan día a día. Entonces, de algún modo abrían la puerta o daban el primer paso o nos vinculaban. Eso fue muy importante. Y después había que generar un vínculo, una charla y una confianza, y encontrarnos y compartir en momentos. También uno ser muy claro qué está buscando en la película, qué quiere contar. Y entonces, en la mayoría de los casos, fue generar encuentros, charlas, hasta que llegábamos a hablar de esto que era tan íntimo, que era un sueño, que para ellos muchas veces era una pregunta totalmente sorpresiva, que nunca se la habían realizado, tampoco la pensaban ellos cotidianamente. Cuando llegamos a esa instancia, algo nuevo sucedía, que era, bueno, me abrí, estoy charlando con vos, contándote algo muy íntimo. Entonces, todo ese trabajo fue fundamental para llegar al momento del rodaje. Fue una larga etapa, hubo una parte más informal, por decir, estaba yo solo, y después, cuando se armó el equipo de rodaje, se sumó una trabajadora social, gente de investigación de estas temáticas. Entonces salíamos como en grupo también a charlar y a generar esos vínculos, ¿no? Yo no recuerdo haber visto la representación de personas en situación de calle en ficciones y demás, por lo menos locales, y justamente pensaba en eso, como en a veces los espacios del cine más mainstream, ni hablar. Digamos, las personas en situación de calle forman parte como de lo que uno ve constantemente, y sin embargo en esas representaciones de los espacios abiertos
Medio que se limpia todo eso del fondo, como que no forman parte de ese paisaje en la ficción. ¿Eso vos lo venías pensando desde antes o lo empezaste a trabajar dentro de lo que es el lenguaje audiovisual o cómo lo ves? Sí, entiendo y coincido, como que son personas que están muy presentes y en lo cotidiano y no aparecen representados, y si aparecen muy, muy de fondo. Y a mí por eso me interesaba la película, más allá de los sueños y de darle la voz y escuchar atentamente, me interesaba la ciudad de Buenos Aires como protagonista, que es justamente donde ellos están y viven y atraviesan el día a día. Entonces me parecía que sí, que era visibilizar esta problemática, esta temática a través de una película, en este caso documental, pero tampoco entrándole por el lugar que por lo general uno ve en un noticiero, porque sí, en los noticieros aparecen, en los medios están, pero siempre están como, bueno, con una mirada más estigmatizante, más prejuiciosa, a veces con una mirada lastimosa, de pobre gente, hay que ayudarla. Y que siempre con eso terminás como anulándolos y no terminando de entender ni conocer más en profundidad qué es lo que pasa o qué le pasa a una persona cuando está en esa situación de calle. Entonces sí, era un objetivo representarlos o presentarlos, yo digo siempre como tan despersonalizados. Cuando son representados es un total, son gente de la calle. Entonces esto es darle la voz, representarlo como personas, sujetos a cada uno cuando escuchamos su sueño, su historia de vida que aparece de algún modo en los sueños. Y siguiendo con eso, justamente me parece interesante por ahí los recursos visuales, la forma, los encuadres que eligieron para retratarlo, y que me parece que tiene mucho que ver con esto de correrse de la representación que se suele hacer. ¿Cómo fue esa búsqueda, no? Porque también implica seguramente mucho vínculo y mucha confianza poder ponerle la cámara de frente y decirle, bueno, ahora contá algo tan íntimo y contáselo a la cámara. Sí. Tal cual. Hubo una búsqueda, recién hablaba, como decirte, por cuál era la búsqueda o la idea de la película, y después en la búsqueda formal o en la búsqueda cinematográfica. Tenía muy claro desde un principio, y es lo que charlamos mucho con el DF, Matías Iacarino y el camarógrafo. Por un lado era la cámara siempre a la altura de ellos, ¿no? Por lo general, bueno, si estaban durmiendo en el piso o en bancos, la cámara siempre iba a tener la mirada como que estábamos en la misma altura. Para mí los primerísimos planos o primer plano que predominan en la película eran fundamentales y de frente, como mirándonos, como un encuentro de dos amigos o un fogón, por decirlo de algún modo, en la noche, generar ese clima. A veces está un poco desenfocado el fondo también, para empezar a escucharlo y también a ver esas expresiones cuando nos va contando, empezar a descubrir marcas en la piel, marcas de su vida, ¿no? En sus gestos. Entonces, eso era fundamental y era parte en la previa, en la preproducción con ellos, en la charla. Mirá que vamos a trabajar con una cámara. Ellos ya nos conocían al equipo, éramos pocos. Pensar que filmamos en la calle, de noche, en invierno, a veces en verano. Pero tampoco éramos tantos y es una producción chica. Entonces era generar ese espacio de encuentro que por lo general buscábamos que sea donde ellos dormían, ¿no? Que era como su espacio, que casi que nos invitaban a ellos a su espacio. Entonces también había más confianza que llevarlos a otro lugar que a nosotros, como a mí me parezca, esta locación. Entonces eso también ayudaba, que sea donde ellos estaban como en su hábito de todo el tiempo, ¿no? Algo que le solemos preguntar a los documentalistas tiene que ver con que el proceso documental, al registrarlo real, a veces pero tiene varias modificaciones en el camino. Y quería preguntarte, digamos, si hubo modificaciones entre distintas hipótesis de película hasta llegar a lo que es hoy Sueños. Sí, el punto de partida se mantuvo. Los sueños son el hilo conductor de la película. Como decís vos, en todo el proceso documental uno va encontrando cosas, dejando. En un momento la peli, que sigue estando, uno se va como impregnando de la realidad, de la vida cotidiana y lo que pasa con las personas en situación de calle. Entonces también empezamos a registrar muchas actividades cotidianas. En la película aparecen, por lo general, de cada uno de los protagonistas con un sueño y alguna actividad cotidiana en la ciudad, como el lado B. Entonces, pero en un momento en la película empezamos a filmar comedores, ollas populares, hasta movilizaciones, porque el tema te iba impregnando y nos parecía interesante. Entonces filmamos muchísimo, pero después
cuando me senté y nos sentamos con Alejandra Almirón, la montajista, y empezamos a ver el material y pensar, está muy bueno, pero nosotros vamos por los sueños, por escuchar estas historias y concentrarnos en ellos. Después la idea de película coral estaba, entonces eso se mantuvo. Por supuesto, algunos de los protagonistas no quedaron en la edición, pero la idea era coral. Y después lo que tenía a filmar en la calle era que tal vez teníamos pensado algunos protagonistas que veníamos conversando, charlando hace un montón de tiempo, y el día que habíamos quedado un horario de encuentro, no sé, pasamos mañana a la tarde, llegamos y no estaban, porque le salió una changa, porque claro, vino la policía y los echó. Entonces ese protagonista que veníamos conversando tanto no quedó, y tal vez otro que veníamos viendo y charlando terminó ese día filmando y después quedó en la película. Entonces el documental también, algunas cosas se fueron sucediendo, y bienvenidas esas cosas que suceden en el documental, cuando uno tiene todo tan armado, después que se cuele más fuerte la realidad, y surgieron protagonistas y escenas que no estaban pensadas, que quedaron, y estamos muy, muy contentos. Dos cosas, que es una, esto que a veces los documentales sobre algunas cuestiones sociales suelen tener como más un tono bastante más fuerte de denuncia, y en ese sentido como me parecía interesante que ustedes la búsqueda la hacían desde otro lugar, y igual se llega a ciertos lugares. Y algo más que mencionaste, que creo que es de tus palabras, que es que el universo onírico está reservado para ciertas clases sociales. Y quería ver si nos podías comentar un poquito más sobre esas dos cositas. Sí, yendo a como reservado para a ciertas clases sociales. Sí, a mí me interesaba la temática de los sueños, como decía, retratar esta realidad desde ese lado, un lado distinto, menos transitado. Y sentía y me chocaba cuando contaba de qué trataba la película, que eran personas en situación de calle contando sus sueños. La respuesta rápida era: qué bueno que cuenten sus sueños, sus anhelos, sus deseos despiertos a cámara. Y nadie lo relacionaba con el territorio o el mundo onírico, ¿no? Como que la idea que, bueno, pensar en los sueños, el psicoanálisis es para una clase media, clase alta, y nunca... que cosas parecen tan despojados de todos, y nosotros mismos cuando los representamos los despojamos de todos, que no podíamos, o alguien cuando lo contás no pensar, sí, los sueños, más allá que en la película después se mezcla su sueño onírico a veces con sus deseos, por eso la palabra sueños es bien grande, como bueno, son los dos tipos de sueños que aparecen. Y perdón, y la otra pregunta me decías. Sobre la diferencia del tono entre diferenciarse y despegarse de otros documentales que son como bastante más de denuncia, ¿no? Como ir a los datos, a la cosa más dura. Bien. Y ustedes como, bueno, fueron a lo onírico también, como me parece a mí una forma de cambiar el tono del discurso. Tal cual, sí. El tono, como decía antes, diferenciarse de esa mirada más lastimosa, también no era al golpe bajo, y tampoco me interesaba la denuncia directa. Digo, todos sabemos que existe esta realidad, la vemos, la cruzamos, nos podemos informar en una revista, o entrar a una página y averiguar el censo de cuánta gente vive en situación de calle. La peli es, esta realidad existe, sabemos, ahora vamos a caminar por acá. Es un por lo general en otras películas yo también he abordado temáticas sociales, en Estrellas, dirigida con Federico León, sobre la Villa 21, y también sabemos que existe una villa, sabemos todo lo que sucede, ahora vamos a contar la historia de una persona que vive ahí adentro, que armó una productora, que es representante de actores, entonces poner el foco ahí. También muchas veces sirve para entrar y que escuches qué pasa, ¿no? Porque si no es otra vez esa película con el golpe bajo, con la denuncia, entonces me parece que a veces llegás mucho más, podés visibilizar más la problemática, y termina siendo, si querés, como una denuncia que nos interpela a todos. Y esa es la búsqueda de la película. Algo que al verla me resultaba hoy ya llamativo era que se notaba que es prepandémico lo grabado, ¿no? Porque no había nadie con barbijo. Más que nada en las interacciones, no por ahí ellos cuando están solos, ¿no? En sus espacios, sino cuando están interactuando con los médicos o con otras asociaciones y demás. Entonces se notaba esto y pensaba, bueno, ¿cuánto tiempo llevó entonces también, no solo de rodaje, sino también después de montaje, de armado? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso larguísimo. Lo que nos pasó, nosotros terminamos la película justo, todo se filmó pre-pandemia, y terminamos la película de la edición más o menos 2 semanas antes que ya la pandemia estaba, pero que se declara la cuarentena.
el aislamiento, entonces nos quedó la película ahí varada y ya editada. Y entonces estuvo, como todos, bueno, ¿qué hacemos? Después, bueno, aparecieron algunos festivales, la dimos online, la peli se dio de ese modo. Y sí, fue un estreno demorado, pero porque para mí y para el equipo es muy importante que la peli esté en un cine, sobre todo como el Gomón, que se vea en pantalla grande, esto que yo hablaba de los planos, de las tomas, del clima de intimidad, se genera mucho más en una sala oscura, en una pantalla grande, y entonces llega de otro modo. Entonces sí, el estreno tiene su tiempo de espera largo y el proceso de realización, te digo, fue 2017 la investigación y se fueron 2 años y pico de trabajo. Sé que la película tuvo algunas presentaciones, como dijiste, de festivales online. Creo que también había tenido alguna proyección, ¿no? Antes del Gaumont, presencial. Sí, estuvo presencial, sí. Sí, estuvo en el Cultural San Martín y en el 25 de mayo, en el Teatro 25 de mayo. ¿Nos puedes contar qué respuesta fuiste teniendo del público en esos momentos? Suele pasar que el público quiere conversar con los directores, ir a decirles lo que les pasa, lo que ve, lo que no ve, y quería saber qué pasa cuando esa película se está encontrando con su público. Sí, algo que se repite, bueno, es como una película muy emotiva, me dicen, pero la palabra es como, es decir, es muy fuerte el tema y a la vez es linda la película, como decir, qué contradictorio, ¿no? Sí. Como decir, me encantó, qué bueno, y a la vez el tema es muy fuerte. Y alguien del público una vez me dijo algo que yo no lo había pensado, pero me parecía como muy buena la idea. Decía, esta película es como una poesía, ¿no? Me decía, la poesía habla de cosas terribles, habla de la muerte, del desamor, pero te lo hace de un modo que vos la lees y entrás. Y me dice, bueno, la película tiene algo de eso, atraviesa temas muy fuertes, muy duros, una realidad no, pero vas entrando y entonces terminas diciendo, bueno, sí, qué lindo, no sé, o escuché esto, o cómo está filmada, cómo está contada. Entonces esa devolución se repite, me parece que se condensa en esta descripción que decía una espectadora. Bueno, sí, la verdad es cierto, no lo había pensado, pero hay como no sé si una contradicción, pero es verdad como un encuentro entre el tema y la forma que está hecha la película, ¿no? Como cierta culpa de decir, qué linda la película. Claro. Como, es verdad, no lo había pensado. Pero que tiene que ver también, me parece, con esto de que estamos acostumbrados a verlos de una manera representados a este colectivo y también despersonalizado, y de repente nos acercamos a cada una de estas personas. Y eso marca un poco la diferencia. Sí, totalmente. Bueno, Marcos, ¿hay algo más que nos quieras contar antes de que tengamos que cerrar esta charla? Quizás dónde va a estar la película, dónde la vamos a poder ver, algún dato que podamos seguirle el rastro, porque bueno, sabemos que estas películas tienen por ahí una semana y después se saca de cartel, pero siguen su camino en otras salas. ¿Cómo es eso? Tal cual, sí. Seguramente sea una semana en el Gomón, veremos qué pasa. Está ahora en el Cine Gomón hasta el miércoles 2 de febrero, todos esos días, 7:30 de la tarde. Está ahí. Está en la plataforma Cinear Play para verlo online en todo el país. Y después lo que sí tenemos ya confirmado es una fecha que está buena, el 12 de febrero, al aire libre la película, en el Cultural San Martín, que tiene atrás abierto, tiene ese espacio, entonces la peli se da de manera gratuita y abierta ahí, entonces esa fecha está confirmada el sábado 12 a las 9 de la noche. Y bueno, invitarlos también a todos al Gomón, más allá que esté online, si se acercan a verla en una pantalla grande, es otra experiencia. Total. Marcos, gracias por haber compartido estos minutos con nosotras. Éxitos con la película en salas. Te mandamos, Nancy y yo, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Saludos. Y gracias a Julieta Bilic, que nos hizo de puente para esta nota. Le mandamos también un abrazo a ella, que muchas veces está ahí acercándonos a películas lindas. Sí, totalmente. Bueno, conversábamos sobre Sueños con Marcos Martínez. Esta nota después la van a poder volver a escuchar en todos lados. También la van a poder leer porque van a encontrarla en el portal de noticias. Después vamos a compartir todo por redes sociales. Así que bueno.
¿Qué más podemos decirles? Que vamos a escuchar música. Sí, vamos a escuchar música y en este caso nos vamos a correr un cachito del tema de hoy de Peacemaker porque vamos a poner la película que suena al final, la canción que suena al final de esta película, justamente, que está hecha para la peli por Pablo Dacal, que es el que hizo toda la música, y es Los Hermosos Errores.